Cada día tomamos miles de decisiones, pero ¿quién decidió que el papel que llevamos en el bolsillo vale más que el tiempo de un hombre? En nuestra teoría de documentales, el tema de hoy será la economía con el paso de los años. La economía es una disciplina que se encuentra en un proceso de transición y se enfoca en la manera en la que se priorizan y se satisfacen con el uso de los medios económicos, los bienes y servicios de interés colectivo. Gracias a esto, el Estado puede velar por garantizar los derechos y deberes entre la sociedad civil. Asimismo, sus intereses particulares y los del colectivo de esta misma sociedad. Es por esto que hoy haremos una introspección histórica de la evolución de las nuevas concepciones de la fundamentación de las ciencias económicas y el pensamiento económico. En este canal hemos iniciado un proyecto en el que queremos dejar un legado que podemos dejarle a futuros interesados en este ámbito de la economía. Por lo tanto, hemos invitado a distintos expertos en el tema para que nos aporten datos interesantes sobre cada época importante en la historia. Cada experto procederá a dar una breve explicación y asimismo llenar este baúl de conocimiento para futuras generaciones. El mundo antiguo abarca desde la prehistoria de los pueblos de Asia Menor y norte de Asia hasta la Edad Media de Europa. Requirió la evolución de la legislación que controlaba los contratos comerciales y de mano de obra, aparte de un sistema monetario basado en metales preciosos. El avance del pensamiento económico fue el mundo antiguo, pues fue interrumpido por la caída del Imperio Romano de Occidente. En Roma coexistieron los pequeños propietarios campesinos junto a grandes terratenientes que concentraban la propiedad de la tierra a través de la apropiación de las tierras públicas. Los campesinos debían sufrir leyes muy duras sobre el crédito y elevadas tasas de interés. En el año 367, con las leyes Licinias, se trató de reducir el proceso de concentración. Tiberio Graco propuso de nuevo limitar el tamaño máximo de apropiación individual de los campos comunales y con capacidad de heredarlas. La agitación popular liderada por Tiberio logró que estas medidas fueran aprobadas por el Senado y que se establecieran más o menos en 80.000 granjas. Cayo Graco, con el propósito de ocuparlos sin trabajo, logró impulsar un amplio programa conjunto de construcción de carreteras y colonización. Augusto, que intentó solucionar este problema intentando que el matrimonio se volviera obligatorio, promoviendo así el crecimiento exponencial de la población. Virgilio escribió las Geórgicas, un tratado técnico sobre la agricultura y una notable defensa del retorno al campo y de restablecer la vida agrícola tradicional en Italia. Los griegos para la historia de la economía. Empezamos con Genofonte, que centró su trabajo en el buen liderazgo y la capacidad humana como principal variable para la administración. Para lograr excedentes económicos en la familia, en la ciudad o el Estado se necesita habilidad, orden y división del trabajo. El líder es el individuo que, motivado por su egoísmo y su inteligencia, con su capacidad de organización, se sobrepone a las fuerzas de las naturalezas para extraer de esta misma lo que es necesario para satisfacer las necesidades. Platón analizó toda la estructura política y económica del Estado. El ser humano es la variable fundamental de la economía política. El interés platónico era la óptima combinación de gobierno y economía. El Estado óptimo es una situación rígida, estática e ideal, y cualquier cambio es considerado como regresivo. El mercado debe ser regulado por el Estado y se usa el dinero como método de intercambio con base en principios matemáticos. Aristóteles consideraba que el sujeto económico es un patriarca esclavista que simplemente buscaba la felicidad. La finalidad de la producción es el consumo, más no el comercio. Y además consideraba que la independencia económica aseguraba la disposición del tiempo para los asuntos de la polis y la vida contemplativa. Defiende además el concepto de la propiedad privada para todas las clases, menos para los esclavos. Esto porque se consideraba que los esclavos eran simplemente un instrumento económico. Además era un seguidor del concepto de la meritocracia y que ésta quedaba saldada cuando se intercambian productos del mismo valor o cuando se intercambia por el dinero, siendo esta una unidad de medida que permite comparar el valor de las mercancías entre ellas. De igual forma, la teoría del valor de uso de la que hablaba menciona la capacidad que tiene una mercancía de satisfacer la necesidad mediante el consumo. Además, hizo una división parecida a la que hoy en día conocemos como bienes de primera necesidad y bienes de lujo, además de la clasificación de actividades productivas en sectores primario, secundario y terciario. Ligicosa se quejaba de la poca atención que se le dedicaba a la economía desde el pensamiento escolástico de forma inadecuada. La escuela escolástica, algunos autores comentaban que los textos sobre economía son omitidos casi por completo, pues dedican poco espacio a lo que los fisiócratas llaman economía medieval. Alberto Magno condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios, cuya sanción era la restitución de lo justo, además de dar una división entre el orden natural y el económico. Santo Tomás de Aquino, quien consideraba que la teoría de la demanda es una noción entre el nexo que hay en la utilidad humana de los bienes en comparación con el lugar que ocupan en el orden natural de la creación. Justificó la propiedad privada inventada en beneficio de la humanidad al estimular el trabajo, siempre normativizada por el Estado, diferente para cada estrato social. El precio justo es el precio natural según el Código Justiniano. Enrique de Frimaria propuso la necesidad común, y eso es algo escaso, tal como se ve hoy en las teorías macro. Jean Buridan, quien hizo un avance en el concepto de la demanda efectiva al vincular las necesidades y el poder adquisitivo. Nicolás de Oresme reconoció el dinero como un valor no convencional sino real, donde la moneda mala reemplaza la buena. Antonio de Florencia, quien avanzó hacia un concepto subjetivo del valor, donde el precio de un bien no depende de la utilidad, sino de su escasez y del deseo de las personas de satisfacer dicha necesidad. En la escuela de Salamanca, los alumnos de Francisco de Vitoria aceptaban el cobro de intereses en condiciones lícitas desde el punto de vista católico, aunque hubiesen personajes como Domingo de Soto.
que no estaban de acuerdo. Martín de Azpilicueta, quien expuso la teoría cuantitativa del dinero. En la economía preclásica, este fue el periodo de la historia transcurrido entre la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo XV, donde los conceptos de la economía recibieron un nuevo impulso gracias a la conquista de América entre los años 1500 a 1650. Jean-Baptiste Colbert fue el creador de la contabilidad moderna, recurriendo a la intervención gubernamental. Hubo acciones contra la corrupción, el fomento de la manufactura a través de subsidios, la construcción de redes, de canales, de carreteras y demás infraestructura para el desarrollo de la industria y su promoción, además de la protección del mercado interno por medio de políticas que frenaban las importaciones. Thomas More, quien enfatizó que su principal objetivo era el crecimiento del patrimonio nacional mediante el comercio, para lograr así un superávit en la balanza comercial, y aseguraba que el país podía crecer económicamente si lograba vender más de lo que compraba a los demás países a partir del fomento de la industria nacional. William Peary trabaja en la medición de variables económicas con base en problemas prácticos que surgían en la economía de la época. Dio aportes importantes a la teoría del dinero y valor. El trabajo es el padre y principio activo de la riqueza y las tierras son la madre. Bernard Mandil, quien con la fábula de las abejas logró deducir que el bienestar social es mayor en cuanto menor es la intervención del Estado. Sin embargo, esta intervención puede llegar a ser benéfica si lograba encauzar los vicios privados de manera hábil. Además, este autor aseguraba que la división de trabajo mejoraba la productividad de las empresas. Richard Cantillon estableció los principios básicos de la economía mediante el proceso de razonamiento y recopilación de datos. El salario tenía en cuenta el esfuerzo y el tiempo de aprendizaje. Estudió el trueque, la secuencia de valor de producción y el de mercado, la circulación monetaria, el crédito, los cambios y las causas de los tipos de interés, comercio exterior y la banca. David Hume, quien entre sus argumentos destaca la imposibilidad de que todas las naciones experimentaran una balanza económica y comercial de manera positiva durante un largo periodo de tiempo. Además, propuso el mecanismo de precio-flujo monetario y era un seguidor del utilitarismo empírico. La fisiocracia fue una escuela francesa entre 1750 y 1780 cuyo líder intelectual era Francois Quesnay. La economía clásica, que data desde el año 1776 hasta el año 1848. En esta época, los autores de esta escuela fueron conocidos por ser los principales opositores a la intervención del Estado en el comercio internacional y proponían algunas figuras como lo eran la propiedad privada, la competencia perfecta entre mercados y el equilibrio del empleo. Adam Smith era parte de los fisiócratas que promovían la idea de un sistema económico basado en los naturalistas como Thomas Hobbes y John Locke, quienes sostenían que el derecho a la propiedad es un derecho natural. Fue el creador de la riqueza de las naciones y aportó la recopilación y sistematización del saber económico existente y la visión moderna del capital, el trabajo y el comercio como fuentes de valor. El papel del Estado es permitir el libre desarrollo y actividad de productores, propietarios u organizadores de la producción y plantea un equilibrio natural entre la oferta y la demanda. Jeremy Bentham, quien propuso el utilitarismo como el fundamento de la sociedad, siendo este la única norma moral que se debe tener en cuenta para la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Además, aseguraba que la felicidad es equivalente al placer e hizo grandes aportes a la teoría económica y al descubrimiento del comportamiento humano para las ciencias económicas. John Stuart Mill dijo que la utilidad no es uno entre tantos bienes, sino el bien por antonomasia, siendo imposible medir la utilidad por métodos cuantitativos teniendo en cuenta la moral. Para él la libertad era vital, en ella nacían responsabilidades individuales y el ser humano podía elegir libremente crearse una conducta de principios morales. David Ricardo fue autor de la publicación Principios de Economía Política y Tributación. Se enfocó en la distribución del ingreso, observando una tendencia declinante de la tasa de beneficios que creyó inevitable en relación con el mercado interno, pero que se podía superar con el comercio exterior a pesar de no verlo como una forma de expandir el mercado. En la época neoclásica se dieron nuevos autores que enfocaron su nuevo pensamiento económico a las nuevas necesidades que iban surgiendo de esta sociedad del siglo XIX. Hermann Heinrich Gossen, con el desarrollo de las leyes del intercambio entre los hombres en 1854, fundó dos principios económicos sobre el consumo, la utilidad marginal y la equimarginalidad, que relatan una satisfacción adicional que se obtiene del consumo de un bien, disminuye con el incremento del consumo, llega a cero cuando se logra la saciedad, y la máxima satisfacción que se obtiene cuando se igualan entre sí las satisfacciones marginales obtenidas de los consumos de los diversos bienes. Ian Stanley, quien usó las matemáticas y las estadísticas, convirtiendo así la economía no solo en una ciencia teórica, sino que también empezó a cimentarse en las pruebas empíricas. Este autor consideró la formación de precios y las preferencias ordinales. Ian Stanley, quien usó las matemáticas. Leon Walras, basado en el hedonismo, formuló una teoría y la aplicación matemática que representa el equilibrio general en el mercado. Basó su teoría del valor en la utilidad y en el agotamiento de las cantidades. Meyer, un gran autor que enfocó su estudio en el dinero y la economía pura, y esto lo hizo con un método de estudio basado en ideas individualistas, que abría paso asimismo al estudio de su teoría monetaria para el uso de factores de producción. Asimismo, se encargó de explicar la importancia del dinero como medio de cambio y definió las dificultades que presenta en cuanto a aceptabilidad y vendibilidad de todo tipo de mercancías. Alfred Marshall empleó el análisis geométrico y algebraico en sus teorías y quería demostrar las relaciones exactas de todas las variables en el equilibrio y el uso de datos gráficos para explicar los conceptos de su oferta y demanda y su equilibrio parcial, además del concepto marshalliano del excedente del consumidor. Ahora vamos a hablar de la mayor escuela opositora a los neoclásicos, cuyos principales autores vamos a hablar a continuación.
Piero Straffa manifestaba la necesidad de volver a la política económica de producción, costes salariales, entre otros. Los precios y la tasa de ganancia tienen que ser calculados de forma simultánea, pues conociendo el vector de precios se conoce la tasa de ganancia y viceversa. Luigi Ludovico Pasinetti es el autor de la gran obra Crecimiento económico y distribución del ingreso, escrita en el año 1981, e hizo grandes aportes a grandes conceptos económicos como lo son la tasa de beneficios, la senda de crecimiento a largo plazo y el cociente entre la tasa natural de crecimiento. En los mercados imperfectos, keynesianismo y economía del desarrollo, básicamente se incorporaron dos componentes que finalmente caracterizaban la economía neoclásica, la libertad económica y la abstracción simplificada del análisis teóricos. Ocurrió en la descolonización de las Américas a finales del siglo XVIII y comienzos del XX. Alexander Hamilton logra imponer criterios sobre los intereses de los estados cuya producción como mano de obra esclava estaba orientada al mercado internacional, además de convertirse en compradores de una industria con precios de más altos pero bienes y servicios de menor calidad. Simón Bolívar, su idea fue expandir las instituciones que caracterizaban los mercados desarrollados, eliminando la esclavitud, la servidumbre y los casigazos para dar paso a la obligación del pago de un salario, más no en especie, a favor de los indígenas y soldados que participaron en la revolución. Friedrich List fue el ejecutor del sistema americano. Además, estaba convencido de que si un país atrasado ponía en práctica las políticas económicas de la cosmopolita, terminaría con su poca industria y limitaría su sistema productivo a la construcción de bienes primarios y con su escaso valor agregado. Anthony Agustín Cournot descubrió conceptos económicos como oferta, demanda y precio, además de su investigación sobre competencia imperfecta en condiciones de monopolio, duopolio y oligopolio con funciones matemáticas. Chamberlain se encargó de estudiar las imperfecciones del mercado, como lo son el monopolio, el oligopolio, la economía de escala, entre otras, y con base en estos estudios estableció y propuso un modelo de equilibrio que fuera aplicable a tales imperfecciones. Para Joan Robinson, si bien los monopolios pueden controlar su producción, nunca tienen todo el poder, pues los consumidores pueden migrar hacia el consumo de bienes sustitutos por competidores. Propuso que las empresas no solo deciden cuánto producir, sino que además deciden qué precio vender, por esto los monopolios tienen un gran poder de afectar el bienestar. John Maynard Keynes analizó las causas de la prolongada crisis económica que se dio en los años 30 y dedujo que éstas tendrían solución de forma automática mediante los mecanismos propios del libre mercado. Paul Davidson argumenta que las explicaciones neoclásicas acerca del dinero no son satisfactorias. Existen dos tipos de tiempo, irreversible y la incertidumbre verdadera, que no podían ser cambiadas por un riesgo cierto. Había que tener más claras las reglas del juego, constituciones como el dinero, contratos en dinero, y un sistema legal que lo sustente, tasas rígidas de salario y mercados de entrega inmediatas para entregas futuras. Paulo Sayas-Lavin, quien usó conceptos clásicos para el estudio de la determinación del precio cuando se presentaba un mercado oligopólico. Además, establece cómo se debe determinar una estructura de mercado con una o pocas grandes empresas y también con alguna o muchas medianas empresas. Paulo Sayas-Lavin, quien usó conceptos clásicos. Para Rob Prebish, este expuso una visión de capitalismo de centro con progreso técnico, el crecimiento y el capitalismo tardío y periférico. Propuso como alternativa un desarrollo programado, impulsando desde dentro, integrado regionalmente y con un modelo mixto de sustitución de importaciones y de promoción de exportaciones. Kalecki se dio a conocer por la publicación de los fundamentos de la tesis de Keynes en el año 1933, donde expone la teoría del empleo, del interés y del dinero. Además, centró su atención en el desempleo por falta de acumulación de capital, la competencia imperfecta en el grado del monopolio y los problemas y las consecuencias de la inflación. Kalecki se dio a conocer. Kaldor, entre sus aportes, encuentra el modelo de la araña para estimar los precios agrícolas y el principio de compensación, conocido como el óptimo Kaldor-Hicks. Kaldor, entre sus aportes, encuentra el modelo. Anthony Tirwell puso en términos matemáticos la idea de los mercantilistas sobre la limitación del crecimiento económico de un país como consecuencia del comercio exterior. Consideraba que un país podía crecer económicamente solo si éste promueve sus exportaciones y normativiza sus importaciones. Anthony Tirwell puso en términos matemáticos El socialismo, relacionado con la igualdad, cooperativismo, sindicalismo, falansterio, seguridad social, entre otros, implica una reorganización social y política para asegurar que el poder político y la propiedad se distribuyan efectivamente entre todos. De Saint-Simon fue crítico de la propiedad privada por considerarla como una fuente de disturbios y porque como monopolio otorgaba derechos de propiedad sobre esta a quienes no trabajaban. De Saint-Simon fue... La postura de este autor se concentraba básicamente en el control de los seres humanos sobre las cosas y no sobre las personas. Es por eso que este autor propone que el Estado se puede organizar mediante tres grandes corporaciones, siendo la mayor lo que tiene que ver con el sector industrial y que tenga como base el ingreso de los impuestos. Charles Fourier, en su teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales, expuso un sistema que incluía la organización de la producción a partir de cooperativas. La vida de cada individuo debe ser regulada y el trabajo asignado con el talento. Owen promovió el sindicalismo y consideraba que la humanidad podía avanzar si y solo si se mejoraban las condiciones tanto morales y económicas de cada individuo. Simón Bolívar adelantó una reforma agraria que incluía redistribución de tierras, relaciones laborales precapitalistas, sistemas de riesgo en pro de la producción e incorporó en el Estado el tema ambiental, entre otras cosas. Karl Marx fue un gran autor que hizo grandes aportes a la historia de la economía. Entre ellos propuso la teoría del valor trabajo, en el cual el valor de una mercancía consistía en la cantidad de trabajo que fue necesaria para producir dicha mercancía. Además, consideraba que el trabajo humano es la fuente del valor económico. También propuso el término de plusvalía, que es la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que éste tiene a cambio como el salario. Y esto es lo que genera una ganancia para el capitalista y es visto como una forma de explotación laboral. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que promueve la liberalización del mercado, la consolidada en el siglo XX. Con respecto a Friedrich Hayek, fue un crítico del invencionismo estatal, su obra clave fue El camino de servidumbre, donde defendía la planificación central que llevaba a la pérdida de libertades. Para ir finalizando, en esta escuela encontramos a Gary Becker, que fue conocido por aplicar teorías económicas en ámbitos y áreas en los que nunca antes habían sido aplicados, tales como la familia, el crimen o la educación. Esto hizo que el pensamiento neoliberal se extendiera más allá del mercado tradicional. Robert Lucas fue un líder del enfoque de las expectativas racionales, siendo crítico de la política fiscal expansiva, pues creía que los agentes económicos anticipan y neutralizan los efectos de las políticas.